Listo. Entonces, pues muy buenos días. Eh, Muchas gracias por participar nuevamente del seminario, del webinar, perdón, de sistemas de vigilancia de valores, aplicaciones y desafíos. El día de hoy estaremos hablando, bueno, sobre la integración de varias técnicas que hay para la medición de olores, las cuales van enfocadas en tener un sistema de vigilancia, un sistema de alertas para las actividades que generan olores y que quieren, pues, digamos que tener em, información en línea y del momento de lo que está pasando con su tema de generación de olores y con el posible impacto que se le está generando a la comunidad. Entonces, les agradezco por estar conectados y iniciamos con el webinar. En cuanto a los métodos de medición, para el tema de olores o lo relacionado con el impacto por olor, podemos hablar de tres técnicas diferentes. Los métodos analíticos, que pueden ser tubos colorimétricos, análisis electrónicas o cromatografía de gases. Aquí podríamos incluir pues, los equipos de medición directa para gases específicos. Es como un método de cromatografía. Y es que es un sensor el cual me permite medir un gas específico en un rango de concentración. Una medición de molestia por olor que puede ser de lo que hablábamos ayer de las encuestas que se le hacen a la comunidad afectada, y puedo determinar, digamos, de manera aproximada cuál es el nivel de afectación según las encuestas que se le hagan a una población determinada bajo unos métodos estadísticos que establece la norma técnica, y métodos sensoriales, que podemos hablar de mediciones por olfatometría dinámica o mediciones en campo. En cuanto a análisis electrónicas, tenemos se les llama así porque el principio general, digamos, cuando una persona detecta el olor, pues es, digamos que primero la sensación, ¿sí? De los receptores olfativos, posteriormente esta señal llega al cerebro y posteriormente hay una respuesta. Pasa lo mismo con las narices, hay unos sensores, una computadora en la que se encarga de traducir esa información que detectan los sensores y se traduce en una respuesta que ya vamos a ver más adelante de mejor de qué se trata. El tema con las narices electrónicas es que son sensores que en realidad no detectan un gas específico, detectan una señal más bien. Y lo que se hace con esa señal es eh, digamos que enseñar a través de un programa, a través de una computadora, traducir esa señal, ¿sí? Entonces yo meto un programa el cual traduce esa señal con un fin específico. Entonces, un ejemplo, con los alimentos. Yo puedo tener un alimento que está en descomposición. Cuando el alimento empieza a descomponerse, empieza a generar unos gases eh, que, pues, digamos, que empiezan a ser característicos solo cuando este alimento está en descomposición. Entonces, si yo pongo una nariz electrónica en este alimento, eh, lo que va a hacer el sensor es detectar esos gases, ¿sí? Va a tener una señal, pero posteriormente el programa con el que yo traduzco esa información me va a decir, se detectaron estos gases, por lo cual este alimento está en descomposición. Entonces, por eso se llaman narices electrónicas, porque pues digamos que el programa de la computadora es el que traduce la información, al igual que con nosotros el cerebro traduce la información de una señal que nos dan los bulbos olfatorios, ¿sí? Ante la presencia de un olor, y dependiendo el tipo de olor y nuestros recuerdos, pues nosotros vamos a tener una respuesta ante ese olor, ¿sí? Lo mismo pasa con estas narices electrónicas.
Y dentro de sus aplicaciones, pues está mediciones para el medio ambiente, transporte aéreo, temas de seguridad para detectar si hay explosivos, cosméticos para determinar calidad de materias primas y calidad del producto terminado, alimentos para determinar la calidad de materias primas y productos terminados, y medicina en cuanto a detectar patógenos y enfermedades. Entonces, para cada una de estas aplicaciones, pues los sensores van digamos que, a detectar una información, lo que les decía, según estudios previos y según información previa que se introduzca en un programa, esta información se va a traducir y voy a poder determinar si una materia prima está en buenas condiciones, si no, si hay presencia de explosivos o no. Y finalmente, pues se le da un uso que es bastante importante a este tipo de tecnología. En cuanto a cromatografía de gases, su relación con el tema de medición de olores es que yo puedo determinar en una muestra, gracias a, digamos, lo que me permite la cromatografía, que es a través de una columna que es bastante larga, es que se vayan, eh, yo tengo una mezcla de sustancias y es que cada sustancia, por el tiempo de residencia en la columna, se vaya separando. Lo que hace el cromatógrafo es detectar una señal. Pero además de esto, la muestra puede pasar a una persona, ¿sí? Que esté entrenada y él me puede ir detectando cuáles son las características del olor de cada señal. Y con esto, pues, entonces yo puedo decir, tal compuesto que había en la muestra huele a naranja, tal compuesto huele a flores, tal compuesto me huele a, bueno, en caso de medio ambiente, digamos que vamos a hablar de olores desagradables y puedo detectar la presencia de estos compuestos y determinar si hay, digamos, una generación de olor por estos compuestos. En un estudio determinado puedo determinar cuáles son los compuestos responsables del olor, cuáles son sus niveles, y hay bases de datos, digamos, en cuanto a cuáles son los límites de detección de olor de cada compuesto, y si ellos están muy por encima de esos límites, pues voy a poder determinar a través de una cromatografía cuáles son los compuestos que me están generando el olor, con el fin de atacarlos directamente en un proceso de eliminación, ¿sí? Para esto me sirve una cromatografía de gases acoplada a olfatometría y pues ya hay, como les decía, es una persona que está determinando cuál es la característica de cada compuesto, pero para esto ya hay bases de datos y hay empresas en Europa que se encargan de analizar muestras y decirle cuáles son los compuestos odorantes que están dentro de esa muestra. Esto es otro ejemplo de cómo trabaja. Lo que les contaba es que los compuestos en la columna se me van separando, ¿sí? A través que van pasando por la columna, yo puedo detectar la señal de cada compuesto y a su vez pues saber si están por encima del límite de detección de olor que tiene cada compuesto y si pues está generando un impacto por olor y pues sabría qué compuesto debería atacar. Eh, pues también después de haber implementado un sistema de control, saber si ese compuesto está disminuyendo o no. ¿Sí? Estos estudios los hacen, sé que lo hace un laboratorio en Barcelona, creo que llaman Lab. No recuerdo bien, pero pues son estudios que actualmente están en el mercado. Creo que en Chile también hay una empresa que lo hace. Y pues digamos que para una empresa que tenga la capacidad de inversión y quiera saber cuáles son esos compuestos y si un sistema de control está siendo eficiente, pues puede ser bastante, digamos que, eh, productivo en cuanto a los datos que van a tener a partir de este análisis. Bueno, en cuanto a las normas técnicas colombianas para medición de estos de olores y de pues la aplicación de la encuesta, que éramos lo que veíamos arriba en el diagrama de flujo, pues tenemos que la NTC 5880 me dice cómo es la medición del olor después de tener la muestra. La NT 6011 me dice cómo debo tomar la muestra y la NT 6012-1 me dice cuáles son los parámetros para aplicación de las encuestas. Hay otras normas también para otro tipo de estudios, pero pues hoy estamos hablando específicamente de este tipo de análisis.
Entonces, como les contaba, una es para la determinación de concentración de olor, la otra es para la aplicación de las encuestas y la otra es cómo debo tomar las muestras en bolsas con las que posteriormente voy a hacer los análisis de concentración de olor por olfatometría dinámica. La 5880 define el método para los análisis de olor, cuáles son los requisitos de los equipos, ¿sí? Porque deben tener un material específico para hacer los análisis de olor, el principio de medida, ¿sí? Y si en cuanto a si hay precisión del método, debo evaluarla previa a decir que este análisis, pues, digamos, tiene un nivel de confiabilidad en mi laboratorio. Eh, Cómo debe ser la limpieza de los equipos, cómo debe ser la evaluación de los panelistas y cómo debe hacerle seguimiento a los panelistas cada vez que voy a hacer un análisis nuevo y define el muestreo por olfatometría directa y retardada. La NT 6012-1 establece el método para determinar la molestia potencial existente en las personas de una comunidad a través de cuestionarios, cuáles son los criterios de planificación de las encuestas, medición de la molestia por medio de cuestionarios, definir va a ser la población a muestrear de manera aleatoria y también unos criterios estadísticos para saber si los datos sí fueron representativos o no. Y la DT60-11 escribe el muestreo estático para alfatometría retardada. Me define cuáles son los tipos de fuente. Hay diferentes tipos de fuente y según el tipo de fuente también hay una forma de tomar la muestra, unas condiciones de esos equipos con los que voy a tomar la muestra, unos criterios de predilución que sí lo debo hacer, por ejemplo, en chimeneas con alto contenido de humedad. Yo debo hacer una predilución porque la humedad afecta esa medición de olor posterior, entonces debo diluir la muestra de las chimeneas por porcentaje de humedad y también por temperaturas. Muestreo, pues, con respecto a cada tipo de fuente y cómo se debe, cuántos puntos se deben medir según el área de cada fuente. Entonces, ¿para qué me sirve esa olfatometría dinámica? Tomar la muestra, llevarla a un laboratorio y posteriormente analizar. Para medir la concentración de olor que sale de una fuente, ¿sí? Yo tengo varias fuentes, vamos a hablar de una planta de tratamiento de agua residual, el sistema lagunar muy normal en Colombia, entonces tengo una entrada, un sistema primario, posteriormente puedo tener una laguna anaerobia y posteriormente puedo tener una laguna facultativa. Entonces yo tengo que tomar una muestra tanto de la entrada en ese sistema primario desarenador, trampa grasa si está abierto al ambiente, en la laguna anaerobia si tiene algún tipo si está abierta o tiene algún tipo de salida de gases y en las lagunas facultativas y posteriormente por cada fuente analizar cuál es su concentración de olor, ¿sí? Con estos datos de concentración, que son en unidades de olor europea, y con una tasa de flujo de salida, que pues para estas lagunas son muy bajas, yo voy a obtener una tasa de emisión, que son unidades de olor europea por segundo, y finalmente estas con el área también, porque esas son fuentes de área, voy a poder introducirlas a un programa y voy a poder hacer una modelación de dispersión de olores, donde sé cuál es la concentración de olor que está llegando a diferentes puntos de la comunidad en un perímetro que yo modele, sea 1 kilómetro, dos, bueno, es lo que yo defina dentro de mi modelación. Entonces, ¿para qué me sirve también? Para evaluar la eficiencia de remoción de olores, cuando hago un antes y un después. Para conocer el aporte de cada unidad, ya les decía que las mediciones se hacen por unidad y para controlar esas medidas de mitigación. Donde se aplica siempre son las muestras tomadas en los puntos de emisión. La periodicidad recomendada, pues en Colombia creo que exigen una medición al año de olfatometría dinámica. Ya vamos a ver que esto es un dato que pues aunque me dice cuáles son las condiciones de afectación, pues es una vez al año. O sea, me está tomando medición de las condiciones de trabajo una vez al año. ¿Por qué puede, digamos, no ser, digamos, sí me está dando unos datos, pero puede que las condiciones de ese proceso cambien, puede que yo trabaje en un proceso por batches, entonces al final la fotometría dinámica pues no va a representar lo que está pasando en todo el momento de operación de esta planta, ¿sí? Aunque es una herramienta muy buena
Entonces, ha ido mejorando a través del tiempo en cuanto a su aplicación y pues me da una buena idea de cuál es la afectación que yo estoy generando en la comunidad, si se hace una buena modelación, si se hace un buen muestreo, un buen análisis y además si el modelo posteriormente se calibra. Entonces, como les decía, tengo que hacer un muestreo en terreno, siempre va a ser sobre la fuente, tomar a partir de unos equipos la muestra de olor que está saliendo en bolsas y posteriormente llevarlo al laboratorio para que en un olfatómetro dinámico los panelistas puedan hacer la medición de olor y finalmente bajo unos criterios estadísticos saber cuál es la concentración de olor de esa muestra y esos datos, tanto con información de campo como con la información de los análisis, los meto en un modelo y finalmente, pues voy a obtener un modelo de dispersión, una pluma dorante, donde voy a saber cuál es la concentración que está en diferentes zonas de la comunidad y si estoy cumpliendo con la normatividad o no. En este caso, la nariz es el instrumento de medición, ¿sí? Se necesita que los panelistas tengan una sensibilidad olfativa, digamos que es dentro de lo normal de las personas, entonces se les debe hacer una prueba previa para determinar si son aptos o no para hacer este tipo de mediciones, utilizando el gas de referencia que hoy en día es el N-butanol, porque pues es el único gas que a medida que aumenta su concentración, de manera proporcional aumenta también la concentración de olor que genera, ¿sí? Entonces, hay personas que no van a poder hacer este tipo de análisis porque tienen una falta de sensibilidad o una sensibilidad alta. Hombres y mujeres podrían ser panelistas, no hay ningún problema porque pues tienen la misma sensibilidad potencial, pero tienen que primero aprobar la prueba del N-butanol y pues consumir sustancias como tabaco, alcohol puede afectar significativamente el sentido del olfato de las personas, lo puede deteriorar y digamos que no van a ser aptos para ser panelistas. La olfatometría de campo, que es un servicio que nosotros ofrecemos, trabaja casi que bajo el mismo principio, pero es ir a medir a campo. Me permite identificar igual las principales fuentes de olor que están, digamos, generando el impacto dentro de una actividad. Me permite poder cuantificar cuáles son los aportes de cada fuente, identificar zonas más afectadas dentro de la comunidad. También nos apoyamos con una medición de amoníaco y H2S. Podemos establecer una comparación con valores normativos y pues con ayuda de, de la rosa de los vientos identificar cuáles son las zonas más afectadas. Es un tipo de diagnóstico donde le decimos a una empresa, vea, se están emitiendo tanto, tanto, tanto. Si hay quejas en una comunidad en unos horarios podemos ir a medir y podemos decirle si había olor, más o menos este es el nivel de olor que está llegando a esa comunidad. Entonces, pues tome medidas, esta es la situación, puede hacer una olfatometría posterior para saber si sus medidas sí están siendo efectivas y pues esto les va, digamos, a dar un camino en cuanto a saber si están avanzando en el tema de mitigación de olores. Lo hacemos a través de un equipo, que es un olfatómetro de campo, tiene el mismo principio de ilusión que un olfatómetro dinámico. A través de unos tanques de paintball, la persona tiene aire limpio y el equipo va tomando aire contaminado y lo va diluyendo en el aire limpio hasta que el panelista determine pues cuál es el nivel de concentración de olor. Básicamente lo que se hace el panelista es pasarle aire neutro, como les decía, aire contaminado, el olfatómetro hace una dilución y le entrega una muestra diluida. Digamos que el concepto es como si yo les pasara a ustedes un aire donde ustedes me dicen huele, 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 huele y le dejo de oler. No es exactamente ese concepto, pero casi que una medición de olor, es decir, ¿cuántas veces tengo que diluir una muestra para que deje de oler? Si yo la tengo que diluir 20 veces en aire limpio, pues la concentración no es tan alta, ¿no? 20 unidades de olor, digamos que se percibe, pero no es tan alta. Si yo tengo que diluir una muestra 1000 veces en un aire neutro, en un aire limpio, pues la concentración es mucho más alta, o sea, va a ser una concentración que va a generar un efecto potencial, un impacto potencial en la comunidad. Mientras una concentración de 20 unidades de olor, pues no va a generar un impacto potencial en la comunidad. Aunque esto va a depender también del tipo de fuente. Si tengo una fuente de área que es muy grande, aunque la concentración sea baja, puede que haya un impacto potencial en la comunidad. Mientras que si tengo una fuente
de salida, por ejemplo, de una chimenea con una alta concentración, pero con un flujo de salida muy bajo, puede que el efecto no sea tan alto, pues por el efecto de dispersión de estos contaminantes en el aire. Entonces, el tipo de fuente también va a ser muy importante, el área y la cantidad de flujo de salida en una chimenea para, digamos, poder determinar cuál va a ser el impacto a través de la modelación. Entonces, no siempre una alta concentración va a ser, digamos, directamente proporcional a un alto impacto, una baja concentración no lo va a hacer, va a depender del tipo de fuente. Entonces, como les decía ayer, básicamente lo que hace el panelista es decir, cuando hay una unidad de olor. Cuando él puede detectar una, digamos, puede percibir algo en su nariz, pero no puede reconocerlo, ¿sí? Yo se los digo, es que pase de oler a no oler, pues porque digamos que el concepto es más básico, pero esto pues lo sabe el panelista cuando se ha entrenado. Y posteriormente, una unidad de olor es esa percepción en donde yo no puedo reconocer qué estoy oliendo, más si hay un tema de activación de los sensores olfativos que me pueden generar una rasquiña, un frío, una picazón en la nariz y donde el panelista ya por experiencia sabe que eso es una unidad de olor. Posteriormente, más o menos de 4 a 8 unidades de olor, yo ya puedo reconocer a qué huele. Por eso les decía que más o menos tener 3 unidades de olor como límite máximo de impacto en la comunidad que está dentro de la norma es un valor muy bajo porque pues es que no huela, ¿sí? Porque a partir de 4, 5, 6 unidades de olor yo ya puedo reconocer a qué huele y yo ya puedo decir me huele a chocolate, me huele a café y pues digamos que las personas ya van a tener un impacto significativo en la comunidad cuando ellos pueden reconocer a qué huele. De ahí en adelante, pues si la concentración aumenta, aumenta la intensidad y obviamente van a aumentar la inconformidad de la población en cuanto a esa presencia de olor en sus casas o en sus negocios, ¿sí? ¿Son confiables o no estas medidas? Pues esto es un estudio de hace ya unos años, donde como a todo laboratorio ambiental, se les hace cada año una prueba de desempeño, ¿sí? Y se les manda una muestra problema, donde ellos no saben cuál es la concentración y ellos pues hacen el análisis con su panel y le mandan un resultado de concentración final eh, a la entidad que lo está haciendo y esta entidad evalúa unos parámetros estadísticos y le dice si usted está dentro de la desviación estándar que nos dan estos niveles de concentración que nos enviaron todos estos laboratorios y usted cumple, ¿sí? Entonces, como podemos ver, al inicio había una dispersión muy alta en los datos, ¿sí? Y finalmente se llegó a que había una buena reproducibilidad de estos datos, que la dispersión de los datos no era alta, por lo tanto, si yo le envío la misma muestra a un laboratorio, todos me van a dar una concentración parecida. Entonces, el análisis es confiable. El tema que hay hoy en día y que se ha discutido y que tuvo un cambio en la norma europea, que todavía creo que no se ha aplicado en la NPC colombiana, es cómo se toma la muestra. Eso sí puede hacer variar mucho. Si yo llevo laboratorios, si ellos tienen equipos diferentes, la forma en que uno tome la muestra y la forma en que otro la tome puede hacer variar mucho los resultados, ¿sí? Y pues en Europa han hecho estudios de eso y puede que tomándola con un equipo y tomándola con otro haya una diferencia entre una misma fuente de 500 unidades de olor. Y eso sí, obviamente, pues afecta a todos los resultados que se van a tener. Pero en cuanto a la medición, digamos que con los años y con la estandarización se ha vuelto demasiado reproducible y sé que si yo mando una muestra a varios laboratorios, casi que me van a dar un resultado muy parecido. Eh, Esto es ya la traducción en cuanto a una gráfica de la medición de concentración de olor con respecto a la concentración real, ¿sí? Como les decía, la dispersión de datos aumenta, digamos, con los años, ha tendido a estar en un valor más central. Eso quiere decir pues, que las medidas son mucho más confiables hoy en día
Como les digo, yo no desconfío de los laboratorios en cuanto a su medición, más es el tema de cómo se toman las muestras, si el laboratorio lo hace bien, si tiene buenos equipos, eso es lo que varía. Y por ejemplo, si ustedes contratan un laboratorio y al año contratan otro, pues van a poder tener resultados diferentes por el tema del toma de la muestra, ¿sí? Si tienen equipos diferentes para su toma. Porque esos equipos no hay una estandarización en cuanto a cuál debe ser su tamaño o no la había. En cuanto a ese tipo de cosas, pues eso hace que varíen los resultados. Finalmente, pues yo voy a obtener, como les decía, una modelación cuando introduzco los datos de tasa de emisión de olor de cada una de las fuentes, ya sea una fuente de área, ya sea una fuente de chimenea, ya sea una fuente difusa. Hay varios tipos de fuentes y lo que voy a obtener es en el centro está mi actividad y voy a obtener unas isodoras, ¿sí? Cada una con una concentración determinada. Entonces acá voy a obtener obviamente la máxima concentración. Acá va a ir disminuyendo, disminuyendo y pues vas a ver cuál es el nivel de concentración de olor que está afectando a esta comunidad. El 98% de las horas del año en Colombia se pide así. Yo lo puedo hacer con un nivel percentil 95, eso quiere decir que estoy modelando el 95% de las horas del año, 98, 99 o 99,5, ¿sí? Entre más alto sea el porcentaje, pues obviamente mucho más me estoy modelando la mayoría de horas del año, entonces estoy obteniendo, digamos que un resultado mucho más real de lo que está pasando en cuanto a esta problemática de olor. Por otra parte, entonces está, como les comentaba ayer, el tema de los métodos para medición de gases. En la norma se establecían unos métodos que son los que son estandarizables y se pueden utilizar por laboratorios que se acreditan ante el IAM para medir H2S, azufre total reducido y amoníaco. En este caso se mide un gas en específico. En el tema de olores se mide la mezcla de sustancias y cómo esa mezcla de sustancias generan una percepción de olor en las personas. Entonces, pues es muy diferente porque muchas veces no puede haber un gas de estos, pero sí puede haber presencia de olor. Como muchas veces un gas de estos puede ser representativo de lo que está pasando en cuanto al tema de olores, ¿sí? Va a variar según cada caso y según cada actividad, como se los comentaba ayer. Entonces, este tipo de equipos son equipos tipo EPA cuando son equipos que se hacen en Estados Unidos. La EPA les da una certificación porque cumplen con unos criterios de estabilidad, de porcentaje de error. Bueno, son muchos criterios que cumplen. Los equipos van a estar teniendo datos cada minuto, bueno, 5 minutos, lo que ustedes determinen y lo que hago yo es obtener un promedio y compararlo con lo que establece la norma, ya sea de 1 hora o 24 horas. Esos datos los tengo que convertir a condiciones estándar de presión y temperatura, 25 grados una atmósfera, y se pueden comparar con norma. Además, estas gráficas, como les decía, me pueden dar datos de cuáles son los picos de H2S, o sea, las horas en que más está impactando, más está generando, correlacionarlos con quejas y otro tipo de cosas cuando es posible cuantificar el gas en la comunidad para una actividad determinada. No siempre va a ser así, como se los decía. En cuanto a equipos, pues nosotros somos distribuidores de una empresa canadiense, perdón, que se llama Centroid. Ellos han desarrollado un dron que tiene digamos, conecta el equipo al dron. Este equipo tiene unos sensores de gases, H2S, compuestos orgánicos volátiles, amoníaco, metano, puede tener hasta 8 gases, puede tomar también muestras y me puede determinar cuál es la concentración de estos gases en el punto en donde yo mande el dron, ¿sí? Estos monitoreos son bastante eficientes pues para saber si hay fugas, por ejemplo, en el tema de hidrocarburos. Yo puedo mandar el dron a través de lo largo de una tubería sin tener que ir hasta allá para saber si hay presencia de compuestos orgánicos volátiles. También en el tema de olores para saber hasta dónde están llegando los gases, para saber si hay presencia y a qué altura. Y pues puedo hacer un seguimiento continuo a este tipo de problemática, dependiendo de cuál sea la aplicación. Tenemos medidores para gases específicos, tenemos los equipos Acrolog que son bastante robustos.
para el campo. Estos equipos pueden tener conexión 420, pueden enviar datos en línea si así lo quisiera. Lo más básico es que el equipo mide, guarda los datos y se pueden descargar por vía Bluetooth al computador. Tenemos en rango de ppm de 1 a 50 ppm, de 1 a 200, de 1 a 1000 para labores de gases, para alcantarillados. Son bastante robustos para este tipo de aplicaciones. Tenemos equipos para medición de H2S en partes por visión. Es muy importante saber que el H2S empieza a generar olor desde .004 ppm aproximadamente, que son 4 ppb. Entonces, por eso si yo voy a hacer mediciones relacionadas con el tema de olores, debo medir en ppb también. Muchas veces la gente cree que porque mide con un equipo de ppm, si le da cero, no hay H2S. Y como mide a partir de una ppm, por debajo de una ppm todavía y puede haber concentración de H2S, .01 ppm, punto 5 ppm, y esto puede generar un impacto por olor. Entonces es importante la sensibilidad del equipo también. Tenemos equipos de la marca Centro para medir los gastos. Estos son equipos como más para mediciones puntuales en la parte de medio ambiente, no tan robustos como estos. De Acrolog también tenemos equipos para medición de compuestos orgánicos volátiles en ppm. Tenemos equipos Dragger que son los más básicos, pero digamos que me ayudan a tener una idea de cuál es la concentración de gases como el amoníaco y el H2S en un lugar determinado. Digamos que tenemos una gama para las empresas según su capacidad y según la aplicación que quieran hacer con estos equipos. Tenemos estaciones fijas para medición de hasta 13 gases en línea. Este ya sí es un equipo que se pone en un punto fijo. Él toma una muestra y me envía los datos eh, a una, a una plataforma donde yo voy a poder ver cómo es el comportamiento de estos gases, digamos, de manera continua, ¿sí? Y entonces, en este caso, pues sí voy a obtener, digamos, una información real en línea de qué es lo que está pasando en cuanto a la concentración de diversos gases como H2S, compuestos orgánicos volátiles, TRS, amoníaco, gases relacionados con temas de olor y también con calidad del aire como material particulado, SO2, NOx. Estos son equipos con sensores de bajo costo, pero pues que ya como les voy a mostrar más adelante, tienen unas aplicaciones bastante importantes en otros países. En muchos países, en temas de calidad del aire, como los sensores tipo EPA son tan costosos, lo que hacen es tener una red de monitoreo donde alternan un equipo tipo EPA y un equipo de estos de bajo costo. Este lo calibran con respecto al equipo tipo EPA y pues los datos de este igual siempre están, digamos que tratando de calibrar el equipo cada tanto tiempo para que sean bastante seguros y así pues tienen, digamos, cubren un área mucho más grande y a un menor costo. Entonces, en otros países esto ya lo utilizan entidades estatales con el fin de poder hacer este tipo de mediciones y que no sea tan costoso para ellos, porque pues un equipo EPA que solo mide un gas puede costar más de 150 millones de pesos. Bueno, una estación de las que tienen las corporaciones son bastante costosas. Eh, Vendemos estaciones meteorológicas, ¿sí? Pues para conocer en mayor medida cuál es el comportamiento de los vientos, que es muy importante para el tema de olores, porque pues, los vientos son los que arrastran estos gases precursores de olor y finalmente los llevan hasta la comunidad para, digamos, que es el momento en que se percibe el olor. Con estas estaciones, pues las empresas que tienen problemas de olores lo que van a hacer es poder validar quejas, ¿sí? Porque si el viento siempre le dicen que en una hora hay presencia de olor, el viento va a tener que haber pasado por su planta y finalmente ir hacia la comunidad, a no ser de que la comunidad esté totalmente pegada a la planta. Entonces, esto sirve para validar esas quejas. Si el viento va en ese horario, en la mayoría del tiempo hacia esa comunidad, entonces sí estoy generando un impacto. ¿Qué podría ser? Es lo más básico, pero igual es una buena herramienta en algunos casos. Entonces, ¿hasta acá hay alguna pregunta, Andrés?
para ya seguir con, digamos, la integración de todas estas técnicas y lo que es un sistema de vigilancia de dolor. Hasta el momento no hay preguntas. Les recomiendo si tienen alguna pregunta la pueden hacer por el chat o al finalizar ya el webinar, pues ya pueden hacer sus preguntas si así O lo desean. si la quieren hacer y abrir el micrófono, pueden levantar la mano o abrir el micrófono. No, bueno, entonces proseguimos. Entonces, ¿qué pasa? Como les decía, la cuantificación del olor es cuantificar cuál es la, digamos, una especie de sensación que produce una mezcla de muchos gases en la nariz, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que la presencia de un solo gas va a poder correlacionarse directamente con cuál va a ser la concentración del olor. Entonces un estudio que se hizo en el año 2000 donde lo que tratan es de correlacionar a medida que aumenta la concentración de H2S para un proceso, ¿sí? En almacenamiento y gestión de lodos, que es un proceso donde se produce mucho H2S, correlacionarlo con la concentración de olor que se percibía. Entonces, obviamente, si aumenta el H2S, va a aumentar la generación de otros gases. Y esto siempre he sido muy enfático en esto. El H2S, cuando yo lo mido y hay presencia, es un buen, digamos, es un buen gas en cuanto es bueno medirlo porque me representa algo que está pasando dentro del proceso, pero no quiere decir que es el único gas que se está generando. Si el H2S disminuye, disminuye el olor, ¿sí? No sé en qué medida, pero sí estoy, digamos, generando de alguna manera una mitigación en cuanto a la concentración de olor que se está generando en esa actividad y obviamente eso se va a ver reflejado en un menor impacto en la comunidad. Más no quiere decir que si yo elimino el H2S se elimina el olor, más no quiere decir que es el único gas, como les decía, que hay en la muestra. Entonces, esa correlación, ese R cuadrado entre H2S y concentración de olor es de 0,7. Quiere decir que el H2S no es el único gas que genera el olor dentro de ese aire que está saliendo o ese gas que está, esa mezcla de gases que están saliendo de ese proceso de almacenamiento del olor. Y así para muchos otros sistemas, ¿sí? Tratamiento preliminar, una R cuadrada de 0,45, igual no va a ser igual para todas las plantas. Eso varía mucho. Además, en Colombia hay unas condiciones específicas. En Colombia generalmente también tenemos sistemas lagunares, que es muy diferente a los sistemas de tratamiento que hay en otros países, más en Europa y en Estados Unidos. Bueno, eh, pero pues es como una idea de que no siempre el H2S está relacionado con que haya presencia o no de olores. Si hay H2S, sí puede haber presencia, más no está directamente correlacionado que a medida que aumenta, el olor va a aumentar en la misma medida. Y puede que no haya H2S y si haya una presencia alta de olores, ¿sí? Entonces, pues, debido a esto, a que no siempre voy a obtener un gas de referencia, no siempre voy a poder medir un solo gas que yo pueda decir este es el gas responsable del olor, ¿sí? Eh, Viene una, digamos, integración de todas esas tecnologías que yo les acabé de mostrar dentro de un sistema más, ya es un sistema de vigilancia de olor que me tiene en cuenta diferentes etapas para finalmente poder decirme, usted está impactando dentro de las etapas de su planta de tratamiento de su actividad, la que está impactando en este momento es esta, o la que más está impactando es esta, o en tal hora del día la que más generó impacto fue esta etapa. Y eso se hace a través de la integración de estas técnicas. Entonces, yo tengo unos sensores como les contaba, las narices electrónicas son unos sensores de MOS. Generalmente ellos no determinan un compuesto en particular, lo que hacen es detectar una señal,
¿sí? Y posteriormente lo que se hace es entrenar el equipo para traducir esa señal en una respuesta, como les comentaba. Tengo unos gases específicos que los puedo medir y tengo unas variables, ¿sí? Que voy a tener ambientalmente y que puedo medir a través de un equipo. Posteriormente, de la recolección de esos datos y de una integración también con mediciones de concentración de olor, voy a obtener un procesamiento de esos datos y pues lo que voy a obtener es una monitorización en tiempo real, visualización de esos datos en tiempo real, también integración con los datos meteorológicos, notificaciones de alertas por impacto. También voy a poder ver digamos, la pluma de dispersión real y también modelos predictivos que me van a poder determinar si a futuro va a haber un impacto en el día siguiente. Y pues todo esto se hace a través de estos modelos de integración. Entonces, esta empresa, que es una empresa francesa y que es la única que conozco que logra integrar estos, digamos, estas técnicas de medición, lo que hace es instalar un equipo. Este equipo tiene tantos sensores específicos, H2S, tiene uno para mercaptanos, tiene uno para COBs, tiene para amoníaco, tiene para metano, digamos relacionados con olores. También tiene 4 sensores MOS, que son sensores de narices electrónicas, que como les decía no determinan un gas en específico, pero sí detectan una señal dependiendo de la fuente y con ayuda de una estación meteorológica, finalmente, como les decía, yo voy a obtener unos datos que me van a permitir determinar cuál es la dispersión odorante o de los gases en un momento determinado y también voy a poder tener modelos predictivos. ¿Cómo se hace esto? Entonces, como les contaba, las muestras de olor se toman de cada fuente, ¿sí? Entonces, lo que se hace es tomar la muestra de olor en bolsas. Estos equipos tienen unos sensores tanto de gases específicos como de MOS. Yo paso esa muestra a todos los equipos y le estoy diciendo, esta etapa o digamos, etapa de mi actividad está generando esta señal, sí, tanto en sus sensores MOS como en los sensores específicos. Entonces es como una huella dactilar, ella empieza a reconocer, ¿sí? Y lo que se hace es calibrar el equipo, que conozca cuál es la señal de esta etapa determinada. Listo. Entonces, y me genera una concentración de olor dependiendo de los niveles de gases, que es lo que hago cuando voy y mido a esas otras bolsas que tomé en esa etapa también en el laboratorio y por olfatometría dinámica. Posteriormente, construyo un modelo que me correlaciona estas variables de medición de gases con la concentración de olor. Puedo obtener una correlación no lineal generalmente, donde yo tengo varias variables que finalmente cuando este equipo detecta unos niveles de concentración me va a decir la concentración de olor está con una confiabilidad bastante alta, ¿sí? Y finalmente esos datos se pueden introducir en un modelo de dispersión y yo voy a obtener un modelo de dispersión en línea sin tener que estar haciendo mediciones de concentración de olor todo el tiempo. Porque, como les decía, yo calibro el equipo y bajo un programa, ¿sí? Que es el que se encarga de traducir esta señal que están obteniendo los equipos y con la anterior calibración, pues me va a traducir esos datos y voy a obtener tanto la concentración de estos gases que se está leyendo acá, como un modelo de dispersión de olores o la concentración de olores que se está generando en un punto específico. Esto es un estudio que ellos hicieron donde hacen el análisis en diferentes equipos y como pueden ver todos los equipos que se calibraron tienen una respuesta muy parecida. Lo que muestran ellos aquí es que con diferentes equipos que hicieron una calibración en cuanto a unidades de olor y concentración de los gases, cómo se traducía esa señal posterior después de traducida, de tener la correlación de concentración de gases a concentración de olor, casi que la misma respuesta. Y además, pues pueden determinar de dónde proviene, de qué etapa provienen esos olores, ¿sí? Entonces,
esta fue la respuesta para una etapa, esta fue la respuesta para otra, y en todas muy parecidas y con diferentes equipos, con diferentes sensores, pero que al estar calibrados previamente dan una señal muy parecida. Esto pues obviamente me da una confiabilidad alta en que todos los equipos van a responder de una forma parecida y pues que estos modelos son bastante acertados. Yo también puedo determinar cuáles, digamos, en un momento determinado son las fuentes que me están generando el olor, porque como les decía, como ellos están aquí calibrándose y es como una huella dactilar, entonces los sensores MOS y los sensores específicos tienen unos niveles determinados con cada fuente que está generando el olor. Y finalmente yo voy a poder decir, el olor que se generó en tales horas del día fue por la chimenea, o fue por el scrubber, o fue por otro tipo de fuentes externas, porque esa señal no aparecía acá, entonces yo voy a poder decir si yo estoy impactando en un momento determinado o no. Yo no era el que estaba impactando y el que estaba impactando era otra fuente. Entonces, ahí yo ya integré todas las técnicas que les comenté y estoy llegando a poder obtener unos resultados donde yo puedo decir qué es lo que está oliendo, cuál es el impacto que estoy generando, si hubo un impacto y pusieron una queja y si no fui yo. Entonces, digamos que ya esto es demasiado en cuanto a tener un diagnóstico y unos datos en tiempo real, es lo último que hay, digamos, en Guarachas en cuanto al tema de olores, y que se ha implementado en plantas de tratamiento de España, de Francia, en China, lo hay en puertos, bueno, en parte de Europa y Asia, hoy en día es bastante, se está empezando a implementar y pues obviamente las autoridades ambientales, digamos que están aceptando que las empresas puedan hacer uso de este tipo de tecnología. Lo que pasa en Colombia es que como estos equipos no son acreditados, son sensores de bajo costo o narices electrónicas, la norma casi siempre liga a que los datos que yo le tenga que entregar a la autoridad ambiental sean acreditados. Entonces aquí en Colombia hay un tema bastante complejo en cuanto a ese veracidad de esos datos y en cuanto a que la autoridad ambiental, digamos, que me acepte tener este tipo de tecnología. Pero pues creo que eso es otro paso que debería dar la norma o las autoridades ambientales en cuanto a, a la normatividad de olores, porque pues aceptan una medición que hacen cada año, una olfatometría dinámica. Como les decía, confío en la técnica, sé que da buenos datos, pero no es representativa de lo que está pasando todos los días en un sistema o en una fuente. Hasta una planta de tratamiento que funciona, digamos que de manera continua y que no varía mucho en cuanto a su funcionamiento, puede tener variaciones. Por ejemplo, la planta de tratamiento de residual doméstica puede pasar algo con los aireadores en un momento en la planta y dejan de funcionar o bajan y se mueren los lodos y hay que volver a reactivarlos. Eso puede generar un problema de olores. Entonces, pues, digamos que este tipo de sistemas son mucho más representativos de lo que pasa día a día, de cuál es el impacto que se genera para tomar decisiones. Y actualmente, pues, aunque son un poco costosos, o sea, lo implementan empresas grandes, pues están tomando más fuerza, son cada vez más confiables porque a medida que pues ellos han implementado estos equipos y han tenido un proceso de aprendizaje, también saben cómo hacerlo mejor, ¿sí? Eh, y pues creo que finalmente las autoridades ambientales van a tener que llegar a poder aceptar este tipo de sistemas. Este tema de valores es complejo, integra diferentes técnicas como se los acaba de mostrar y pues no se trata solo de un gas en muchas ocasiones, aunque es importante, por ejemplo, tener en un compostaje un equipo de amoníaco, en una planta de tratamiento de aguas residuales un equipo de HCC, porque son gases que me permiten conocer qué es lo que está pasando y son gases de referencia, que yo sé que si aumenta va a aumentar el impacto por olor, que si disminuyen es porque estoy haciendo las cosas bien y voy a disminuir el impacto, pero pues también depende, como les decía, la capacidad de la planta. Cuán grande es mi proceso y cuál es mi capacidad de inversión. Finalmente, estos equipos también pueden ser entrenados por personas. Entonces, cuando yo tengo un equipo, él va a tener un ruido generalmente, que son las condiciones estables, ¿sí? Entonces, yo pongo un equipo a funcionar de estos con los sensores
Generalmente, dependiendo del ambiente que esté por humedad, temperatura, él va a durar entre un día y unos 10 días en estabilizar. Yo lo tengo que dejar estabilizar, esas mediciones no son confiables. Y finalmente, cuando él estabiliza, él tiene una línea base, ¿sí? Si yo quiero tener alertas de intensidad de olor, ¿sí? Y de episodios de olor, lo que yo le digo es a personas de la misma planta donde yo trabajo, ¿sí? Que empiezan a llenar una encuesta y me digan en qué momento están percibiendo olor y durante cuánto tiempo, y más o menos la intensidad creo que se evalúa de 0 a 6 si no estoy mal, de 0 a 6 cuál es el nivel de intensidad. Entonces, eh, cuando ellos empiezan a introducir estos datos, el equipo me va a reconocer que tiene una línea base y que cuando hubo una lectura de unos gases asociada también a esa percepción que hubo de las personas, entonces es porque hay un episodio de dolor. Y el equipo me va a decir, si hubo un episodio, yo ya entendí que cuando hay estos niveles la intensidad es tanta, que cuando hay estos niveles la intensidad es tanta, y finalmente voy a poder entrenar mis equipos con ayuda de las personas que están en mi planta o de los vecinos. Y también voy a poder obtener alertas tanto de episodios de olor como de niveles de intensidad y duración con ayuda de una información previa que me están dando las personas. Entonces, esto es la integración de olfatometría, de medición por medio de análisis electrónicas, de medición de gases específicos y de la percepción de las personas, tanto que trabajan en mi planta como en la comunidad. Ya es decisión de cada empresa y finalmente voy a obtener, pues obviamente, unos datos muy representativos con la calibración de estos equipos a través de estas técnicas que les mostré. Puedo saber cuál es la contribución de cada fuente, ¿sí? Porque como les decía, cada fuente tiene una huella dactilar. Si yo tengo equipos alrededor de todos los puntos de emisión, voy a saber, aquí en esta zona tal vez una fuente puede estar impactando más, en esta zona otra fuente puede estar impactando más, por como la cercanía, por cómo se da la dispersión del viento, la rosa de los vientos, y pues voy a obtener, o sea, voy a tener mucha información de cuál es el, la problemática de dolores que hay alrededor de mi actividad, voy a poder tomar decisiones, voy a poder demostrarle a las autoridades ambientales de que estoy mitigando, de que estoy haciendo las cosas bien, pero pues es un tema de que las autoridades ambientales permitan que esta información, digamos, sea validada legalmente ante ellos, eh, y pues que una empresa haga esta inversión con el fin de poder decirle, bueno, puede que en algún momento esté impactando, puedo tomar medidas, antes pasaba esto, ahora pasa esto, estoy haciendo las cosas mejor, y se puede mostrar a través de la implementación de estos sistemas. Finalmente, los equipos también permiten, digamos, con una ampliación de lo que se entrega en el software, hacer unos modelos predictivos, saber cuál es, por ejemplo, 24 horas, cuándo van a haber episodios de impacto por olor, cómo es la dispersión del olor a través de esa correlación entre la medición de gases y a través de la análisis electrónica, cuál va a ser la concentración de olor en unos momentos determinados y le permite tomar decisiones a la empresa para no generar un impacto por olor en las 24 horas siguientes, y pues o tomar medidas de mitigación para que el impacto no sea tan alto. Y ya básicamente y de manera muy resumida, y pues teniendo unos conocimientos previos, porque no me fui a lo básico de cómo se miden los gases o los olores, lo que pasa con estos sistemas de vigilancia de olor, que pues digamos que son el futuro de la medición en cuanto a la problemática de olores y la integración de todas estas técnicas. Listo, Alejandro. Alejandro, tenemos preguntas en el chat. La primera pregunta nos hacen es que por favor le ampliara un poco sobre las experiencias de la utilidad de las encuestas. La verdad, nosotros no hemos aplicado encuestas.
las autoridades son las que las aplican. Cuando se hace de manera juiciosa y se saca, digamos, en una comunidad, tomar de manera aleatoria, pues digamos que yo puedo determinar cuál es el nivel de afectación en la comunidad, pero pues también sabemos que en Colombia hay comunidades que están sesgadas ante la situación, que por más que una empresa pueda tomar medidas, ellos siempre dicen que va a seguir oliendo, entonces se debe recurrir a otro tipo de técnicas de medición para determinar si se está generando impacto o no, o demostrar a través de lo que se ha implementado durante, digamos, la mitigación de olores, que ha sido, digamos, la empresa juiciosa en eso. Pues la comunidad, como les decía, aunque en un inicio huela más, posteriormente se haga una mitigación, si ellos siguen percibiendo el olor, así sea en menor medida o menor horas durante el día, van a seguir diciendo que huele. Entonces es complejo el tema de las encuestas. Pero básicamente, si el problema está, pues la encuesta va a determinar que hay un problema, ¿sí? Posteriormente a la encuesta, yo creo que es mejor aplicar otros tipos de técnicas de medición para determinar si está siendo efectiva la mitigación. Porque volver a hacer una encuesta generalmente me van a terminar diciendo de que si sigue oliendo, así sea en menor medida, el problema sigue, entonces creo que no es tan efectivo. Listo, tenemos otra pregunta de Freinel Antonio Torres. Él nos pregunta, ¿estos equipos WTI están disponibles en Colombia? Estos equipos son franceses, nosotros los podemos traer, los podemos instalar, podemos, digamos, hacer todo el puente entre el fabricante y la empresa que los quiera tener. Sí, claro, podemos hacer, podemos traerlos, podemos instalarlos, ponerlos en funcionamiento y capacitarlos en cuanto a la interpretación de los datos y lo que la empresa quiera, digamos, los resultados que la empresa quiera tener con estos equipos. Lo podemos hacer. Listo, tenemos otra pregunta, la hace Elber. ¿Cuál es la recomendación para incorporar en proyectos nuevos de PETAR en los cuales no se tiene forma de estimar cuánto será la generación de olores? Él hace otra pregunta. ¿Está tomando carrera debido al desconocimiento del tema de olores que los dueños de los proyectos o las CAR quieren meterle a cualquier tipo de PETAR de 5 a 500 litros por segundo, sistemas sofisticados de medición de olores permanentes? ¿En qué norma y en qué artículos nos apoyamos para no hacer que los operadores realicen estas inversiones costosas? ¿Cuál es la recomendación de ustedes en caso de que se presente olores en una PETAR? ¿Cuáles pasos a seguir con el fin de evaluar la generación de olores y tomar las medidas para su mitigación? Fueron Larguito. como 20 Sí, preguntas en una. en unas. Yo no he escuchado de situaciones en las que las corporaciones le soliciten a las empresas tener sistemas de medición. No lo he escuchado hasta ahora. Si las tienes, me las podrías mandar a mi correo. Aquí se los va a copiar. Porque pues me gusta saber, conocer todo ese tipo de situaciones, eh, digamos que se presentan en cuanto a requerimientos, pero no lo he escuchado. Eh, Pues el nivel de tratamiento de aguas, si el caudal es bajo y el sistema que yo voy a implementar, digamos, es un sistema cerrado en cuanto a tratamiento de aguas, pues generalmente la afectación por olores no va a ser alta, ¿no? Lo que les decía, es criterio de la corporación saber qué sistema puede generar un nivel de impacto alto y qué sistema va a generar un nivel de impacto bajo. Por otra parte, en cuanto a plantas como de tratamiento grandes, como por ejemplo es la ampliación de la Petar Salitre, como lo fue Aguas Claras de PM en Bello, como es la planta de tratamiento que se va a construir en Manizales, son sistemas que generalmente en un momento van a oler. ¿Sí? Porque si no se monta un diseño que esté enfocado en un buen tratamiento de esos gases, van a generar un impacto como cerrando lo que más pueda
todo mi sistema, no dejando fugas en cuanto a los pasos de agua, donde hay cambios de turbulencia, eh, los puntos donde se genera olor, pues tomar ese gas y llevarlo a un punto, un lavador de gases. Nosotros también ofrecemos unos productos para control de olor en puntos determinados que se pueden aplicar por aspersión y son una mezcla de medidas porque como son sistemas tan grandes, son una mezcla de medidas que van a llevar a una buena mitigación de olor. Pero generalmente siempre terminan oliendo y yo estoy de acuerdo con que a este tipo de proyectos tan grandes sí les exijan tanto medir como tomar medidas en cuanto al control de olor. No se puede seguir con la idea de que ellos siempre vengan. Generalmente no, eso no lo diseñan empresas colombianas, son empresas consorcios extranjeros y siempre nos vienen a decir de que sus sistemas no van a oler y el problema termina siendo para los operadores locales, que son a los que les entregan las plantas posteriormente para operarlas y los que tienen que hacer unas inversiones altísimas y una reingeniería para hacer control de olores. Entonces yo pienso que es más el criterio del funcionario de saber si esos sistemas van a generar olor o no, si hay disposición de lodo, si hay secado de lodos en esa misma planta va a oler, si va a tener un sistema anaerobio abierto va a oler. Bueno, hay muchos criterios donde yo sé y que les exijan previamente que tomen medidas y dependiendo del nivel de la actividad, se les pueden, pues obviamente exigir que haya una mayor o menor inversión, pero pues lo deberían hacer. Pero con eso darle respuesta o si no, pues ya me puedes escribir y podemos hablarlo mejor. Listo, Alejandro, seguimos. Elber también nos pedía dirección de contacto. Ahorita le enviamos los Ahí datos la de copié en el Alejandro. correo Sí, o en el correo electrónico está. y el celular. Listo. Álvaro Cerón nos pregunta, buenos días. Cuando hay una queja de olores ante CBC, uno como empresa puede exigir a la autoridad ambiental que usen equipos de medición y no solamente se basen en quejas subjetivas de la gente. No, no, la norma lo que establece es que se haga a través de encuestas. Y finalmente yo siempre le he dicho a mis clientes, si hay una queja es porque hay olor. O sea, usted puede como actividad decir aquí no hay problema, pero si hay una queja la gente no se va a quejar porque sí. Pues en el 99% de los casos si la gente se queja es porque hay olor. ¿En qué medida? Eso es lo que no sabemos. Y ahí sí es donde debería medir. Pero pues la industria tampoco se puede aferrar a que no, es que yo no genero, es que yo aquí todo lo hago bien, porque si hay quejas es porque hay olor. O sea, a no ser de que hayan otras actividades alrededor, sí, que eso ya es lo que sí se debería mirar con mayor detenimiento y debería haber un buen seguimiento por parte de la corporación y para eso hay otro tipo de técnicas también con panelistas que sean las que generen el impacto. Pero si yo soy la única actividad que está ahí y hay quejas por olores porque yo estoy generando. Entonces, hay que mirar cada caso en particular, pero creo que las actividades y la industria también, digamos que tiene que ser consciente de que si se genera un impacto, sea alto o bajo, se deben tomar medidas. Y eso también pues, lo determina la corporación. Ya cuando voy a una visita y determino de que el impacto es bajo, pues no le voy a exigir tanto como a una empresa que puede generar un impacto alto. Y eso ya es criterio tanto de la corporación como del funcionario. Pero pues hay casos donde son varias actividades, tengo que mirar muy bien cuál es la actividad que genera y hacerle a ellos los requerimientos. Y cuando es una actividad, pues si hay una queja, generalmente es porque hay olor y debo aceptarlo y debo tomar medidas. Gracias, Alejandro. La siguiente pregunta es esto, ¿las encuestas en el trámite de cumplimiento de normas son obligatorias de la NTC 6012 o hay otra fuente de encuestas? Las encuestas en el trámite de cumplimiento de la norma son obligatorias de la NT 6012 o hay otra fuente de encuestas. No, actualmente la norma dice que se debe aplicar la 6012-1. Bajo esos criterios, la corporación debe hacer la encuesta y, según los resultados, pues solicitar o no el PRIO. Es la que está en la norma actualmente y no hay otro tipo de alternativas, que era lo que yo decía ayer, que la norma debería encaminarse a tener alternativas que sean mucho más fáciles de implementar que la encuesta para las corporaciones para evaluar las quejas.
Listo, gracias. ¿Ustedes tienen experiencia en mitigación de olores en petars existentes? Sí, nosotros, pues digamos que llevamos aproximadamente más de 10 años trabajando en control de olores, tanto en sistemas de alcantarillado como en plantas de tratamiento de agua residual domésticas y no domésticas en la industria, aplicando nuestras biotecnologías para control de olores con resultados importantes y hemos solucionado muchas problemáticas o hemos sido parte de la solución, porque no siempre, pues vamos, puedo decir que es la única medida que se debe implementar. Sí, depende, como les comentaba, del nivel de las plantas y de la problemática que haya, pero sí, sí somos una herramienta dentro de las medidas que pueden haber para hacer control de olores. Si ya quieres más información, pues me puedes escribir y dependiendo de la zona donde estés, yo te contacto con el vendedor para que puedas hablar con él sobre la problemática específica. El video lo vamos a subir a YouTube, creo. Eh, lo que mandamos son las memorias y en caso de que lo subamos, pues les vamos a enviar un correo con el link. Por el momento, puedo asegurar que enviamos las memorias. Hay otra Listo. pregunta. Ah, Sí. bueno, sigue Andrés. ¿Qué sistemas de mitigación o eliminación de olores es más eficiente actualmente? No, había otra acá que dicen, ¿conocen algún modelo confiable de simulación para estimar la generación de olores en plantas de tratamiento de aguas residuales? Los modelos son después de medición. Para estimar la generación, lo único que hay son factores de emisión. Según cada sistema hay un factor de emisión, pero esos factores de emisión, digamos que los generan en Europa y Estados Unidos. Y nosotros somos criollos. Esos factores de emisión generalmente no son muy buenos para los sistemas que se hacen en Colombia, a no ser de que sean sistemas bastante automatizados y digamos que una tecnología alta pueden ser, ¿sí? Pero la única forma es a través de factores de emisión, dependiendo cuáles sean las etapas de mi planta de tratamiento, introducirlos en un modelo y a calcular cuál va a ser el impacto aproximado. Pero pues la verdad no soy, no soy muy fan de esos modelos a través de factores de emisión. La única manera es medir, calcular las tasas de emisión de mi planta de tratamiento de cada uno de los sistemas y hacer un modelo y posteriormente calibrar. Esa es la mejor manera de hacerlo. Básicamente, la única forma de saber si se va a generar un impacto antes de hacer un sistema es por el tipo de tecnología que voy a usar y también por los sistemas de mitigación que voy a implementar, pero es difícil previo a tener una buena modelación de cuál va a ser el impacto por olor. En cuanto a qué sistemas de mitigación y eliminación de olores son más eficientes actualmente, depende del tipo de actividad. Dependen los gases que se estén generando. Los lavadores de gases son buenos con la eliminación de H2S y amoníaco, más no son buenos con compuestos orgánicos volátiles. Entonces, si en mi actividad se generan muchos orgánicos volátiles, la remoción de olor de esos sistemas no es eficiente. Si yo tengo una planta de tratamiento de aguas residuales y tengo un lavador de gases, la remoción de H2S y amoníaco va a ser eficiente y seguramente una alta tasa de eliminación de olor. Va a depender de cada uno de los sistemas. Ahora en Europa se utiliza mucho el biotrickling, otro tipo de sistemas que son eficientes tanto como con estos gases eh, que son livianos como el H2S y el amoníaco y los TRS o las aminas y que también son eficientes con gases más pesados como los COs. eh, o una mezcla de diferentes sistemas de tratamiento de olores que me lleven a hacer una buena eliminación de olor, pero va a depender de cada sistema. Listo, Alejandro. Por acá tenemos otra pregunta de Ricardo. Ricardo Fernández. Él nos dice que qué sistema de mitigación y reducción de olores en una planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos en un proceso de compostaje aerobio.
Bueno, en este tipo de sistemas que son muy, digamos que utilizados en Colombia, es muy difícil cerrar, llevar los olores a un lavador de gases, es demasiado complejo y demasiado costoso para digamos, la capacidad económica que tienen las personas que hacen o las industrias que hacen esto. Entonces, nosotros lo que hacemos es montar unos sistemas de aspersión, o puede ser aspersión manual, aplicar nuestros productos, las biotecnologías. Las biotecnologías lo que hacen es hacer un control instantáneo cuando se aplican por aspersión. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces esos volteos, que es donde más se genera un impacto, puedes aplicar el producto. Entonces vas a tener una mitigación instantánea y vas a generar un menor impacto en ese momento de alta emisión, pero también al entrar en contacto con las pilas de compostaje, con el tiempo te va a ayudar a que la generación de gases sea menor y pues que el impacto que se está generando, digamos que dentro del tiempo que tengas las pilas de compostaje, sea menor con los días que van pasando. Entonces es una mezcla entre aplicarlo diariamente, en unos horarios, aplicarlo cuando se hace volteo y finalmente al final vas a tener un menor impacto en general de los gases que se generan de todas las pilas. Alejo, nos pregunta Ruiz Tulio, experiencias con mediciones de olores en rellenos sanitarios. En rellenos sanitarios, pues te puedo decir que si las chimeneas están abiertas, puede que haya presencia de CO2. Si las chimeneas están cerradas, si están llevando el gas para quemarlo, de H2S, perdón. Eh, Medir gases no es una buena, no da, las concentraciones suelen ser bajas. Entonces lo mejor es medir olor. Nosotros tenemos un servicio de olfatometría donde hemos medido en varios rellenos sanitarios de Colombia, o también puedes hacer medición por olfatometría dinámica, donde te hacen medición en el vaso activo. Dependiendo del área, te calculan una tasa de emisión, te hacen medición en las lagunas de lixiviado, si tienes pundajes o si tienes lagunas para el tratamiento, y con eso te hacen un modelo de dispersión del tema de olores. eh, la opción que cada persona, digamos, determine. El tema de nosotros es más un diagnóstico, no da para modelación, los datos no se pueden meter a un modelo, pero pues te podemos decir cuáles son los niveles de emisión y tal vez en puntos de queja en horarios determinados si hay impacto o no. Y con un modelo pues sí vas a tener unos datos más representativos de las horas del año y el modelo de dispersión y cuál es el impacto en diferentes puntos. Alejo, tenemos otra pregunta. ¿Han trabajado en mitigación de olores en plantas de harinas en proceso de transformación? Él abajo coloca, me imagino que sigue el tema de la pregunta, plantas de harinas de carne y pluma hidrolizada. Sí, tenemos experiencia en plantas de rendering, eh, en control de olor desde, digamos, la generación de los gases de los cooker, como también en diferentes etapas del proceso con la aplicación de las biotecnologías. Como le digo, no es la única, no va a ser la única solución, pero sí ayudamos a que haya un mejor control de olores. Generalmente, pues en las salidas del cooker deberían tener un lavador de gases, otro tipo de sistema, pero pues nosotros también aplicamos las biotecnologías dentro del lavador, dependiendo de las temperaturas, o posterior al lavador, para ayudar a que la concentración de olor disminuya, porque como les decía, los lavadores no son buenos para eliminar COVs, que se generan bastante en este tipo de procesos, y las biotecnologías sí lo hacen. Pero sí, trabajamos con aplicaciones en plantas de rendering y hemos tenido muy buenos resultados en la mitigación, ayudando en esta mitigación, siendo parte de estas técnicas que se utilizan para el control de olor. Tenemos una pregunta de Lina Quiroga. Tipos de mitigación o control de olores para galpones. En galpones pasa lo mismo que te decía. Para mí lo mejor es tener un sistema de aspersión y aplicar. Pues nosotros recomendamos las biotecnologías, no tienen ningún problema con los pollos, no les genera ningún tipo de problema, digamos, a su crecimiento normal. Hacemos control de amoníaco, que es un gas que pues termina afectando los pollos y generando enfermedades, entonces también vas a obtener
menor mortalidad, una mejor eficiencia en la conversión de proteína y pues controlando los olores que, digamos, es la razón principal por la que está aplicando. Como les decía, puede obtener un sistema de aspersión automatizado donde tú decidas cuándo debes aplicar, o puedes tener una persona que con una bomba de espalda vaya aplicando por aspersión en los galpones. Es muy fácil de preparar, no genera ningún tipo de problemas en temas de salud ocupacional. Su uso es bastante fácil y pues son totalmente biodegradables. Entonces, digamos que son muy fáciles para usar y tienen buenos resultados en cuanto a eliminación de olores y mitigación de amoníaco, que es el principal gas que se genera. Listo, Alejandro. Por ahora no tengo más preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, la puede hacer en este momento. Muchas gracias a todos los que nos han escrito por temas de felicitarnos por la presentación. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la participación. Muchas gracias a todos. Aquí salió otra pregunta, ya la Sí. respondo. Muchas gracias por participar. Es un poco de lo que queremos hacer en cuanto a compartir información, actualizar información. Estamos abiertos para cualquier duda que tengan. Si nos quieren hacer partícipes de problemas que tengan dentro de sus plantas, pues podemos ofrecerles una solución. Eh, Ahí están mis datos o con Andrés, se pueden contactar. Y pues espero que les haya gustado la presentación. Dice, existe un sistema de mitigación para eliminación de olores en el proceso de transformación de la pulpa de café y los vertimientos de aguas mieles. Nosotros trabajamos, los sistemas de aspersión son buenos cuando son sistemas cerrados donde se puede, digamos, asperjar y tener una nube por encima de eh, esa fuente que está generando el olor, ayudan bastante a la eliminación. Y en cuanto a las aguas mieles en su sistema de tratamiento, las biotecnologías cuando se aplican dentro del agua también ayuda a que la generación de olores sea menor desde el sistema biológico. Entonces ya sería pues mirar cuál es el sistema, cuáles son las fuentes de generación y creo que sí te podríamos ayudar. Nos puedes Alejo, contactar y lo hablamos. Señor. Alejo, Ricardo Fernández nos pregunta, ¿tiene alguna planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos donde hayan desarrollo de medición de olores y aplicación de control de los mismos con éxito? Sí, sí, tenemos varias experiencias con compostaje de mucho tipo, o sea, de subproductos de diferentes, donde hemos aplicado el producto y donde hemos medido y hemos podido demostrar que ha habido una disminución en la generación de olores y gases. Y ya nos puede contactar y eh, podemos mirar el caso en particular. Listo, muchas gracias, Alejandro. Entonces, no, si requieren algo, si tienen alguna duda, se pueden contactar con nosotros. Tenemos nuestras redes sociales, página web, www.tqi.co. Nos pueden seguir también en Instagram y en Facebook. En cuanto a trampagrasas, tenemos un producto que es bastante bueno hidrolizando las grasas en el agua. Entonces esto hace que su degradación sea más rápida y que los olores que se generan sean mucho menores. Porque pues cuando las cadenas, digamos, la grasa está ahí en sus cadenas grandes, empieza a generar un tema de descomposición anaerobia y por eso se generan tantos olores. Hemos tenido muchas experiencias bastante buenas donde hemos logrado disminuir bastante la generación de olor y te podemos ayudar. Si nos contactas, con mucho gusto, te puedo remitir con la persona que esté cerca a ti. Y en las marraneras, igual que lo que comentaban galpones. Nosotros aplicamos por aspersión en los corrales, en todo tipo de corrales, gestantes, cebo, preseo, y también en el sistema de tratamiento, si tienes algunas de porquinaza. También podemos aplicar ahí para hacer control tanto en el tema de corrales, de compostaje y de lagunas, ya dependiendo
cuál sea tu necesidad y tu, digamos, capacidad específica, pues te podemos asesorar. Si nos contactas, eh, igual te contacto con una persona que esté cerca a ti, con uno de nuestros vendedores y te podemos asesorar. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por la participación.